Segunda clase de tools. Compartamos. Y decíamos que aquellas firmas que disfrutan de funciones de producción donde hay una relativa capacidad de sustituir factores productivos, es decir, aquellas que tienen funciones de producción de coeficientes variables, y ya vamos a ver distintas alternativas, versus otras que tienen coeficientes fijos, tienen la capacidad de ajustar los volúmenes contratados de factores productivos en respuesta a cambios en los precios de mercado, por supuesto cambios tecnológicos, etcétera, que desplazan las condiciones de la producción, pero para ello se requiere algo de flexibilidad en la utilización factorial, es decir, poder disponer de posibilidades de reducir la contratación de factores encarecidos y aumentar la de factores abaratados. Y dos o tres digamos, aspectos técnicos en particular de esas funciones de producción, es que, bueno, en primer lugar, vamos a trabajar con funciones de producción donde la senda de expansión, es decir, ese radio vector, y acotado, digamos, a las zonas significativamente o económicamente significativas, es decir, aquellas donde como mínimo ambas productividades marginales de los factores son positivas, o como en el límite una se vuelve nula y la otra continúa siendo positiva, pero nunca vamos a utilizar combinaciones que supongan productividades marginales negativas de uno de los factores que obligue a incorporar más factores productivos de los requeridos para compensar esa productividad marginal negativa. De manera tal que la senda de expansión típica de cualquier firma supondrá radios vectores que cortan a la isocuanta para relaciones de productividades marginales positivas. Y la cualquier senda de expansión, ceteris paribus los precios factoriales de mercado, supondrá garantizar que los costos de producción se minimizan a largo plazo. Y largo plazo, que bajo las convenciones de la teoría económica supone que todos los factores pueden moverse simultáneamente, es decir, pueden ajustar la cantidad utilizada de factores, digamos, de manera proporcional, o variar simultáneamente a la alza o a la baja todos los factores productivos, que nos coloca en un horizonte de largo plazo bajo, digamos, los criterios de la teoría económica y no, digamos, de otros criterios cronológicos o contables. Y que, a diferencia, en el corto plazo, pues la restricción presupuestaria que tiene la firma es que al menos uno de los factores no está disponible, sino de forma limitada. No podemos simultáneamente movernos al alza o al incremento o al decremento en el uso de todos los factores productivos. Y eso, digamos, diferencia el horizonte de producción de corto plazo del largo plazo. Y solo como una nota al pie de página, y lo que denominábamos en teoría de producción el plazo inmediato o el cortísimo plazo es aquel en el cual la única posibilidad de modificar la oferta deriva del uso de los inventarios, dado que, digamos, metodológicamente presumimos que todos los factores, que la oferta factorial es limitada o está fija en ese plazo de tiempo sumamente corto.
Y bueno, las condiciones del óptimo del productor están escritas de esta manera, que es la forma, digamos, convencional, en la cual ese equilibrio maximizador o óptimo, optimizador del productor supone que el costo de adquisición de los factores iguala, digamos, iguala la relación de las productividades marginales, que también podemos expresar en términos de costo marginal como ese costo marginal que también iguala el costo de adquisición con el valor que producen, la productividad marginal del capital, dado R, y debe ser igual para todos y cada uno de los factores utilizados, de manera que no haya ninguna posibilidad de arbitraje que permita, dada la mayor productividad marginal de un factor en particular respecto al costo de adquisición o la remuneración en el límite que recibe, reordenar o recombinar, hacer una nueva mezcla de insumos que permita elevar la producción más que proporcionalmente a la elevación de costos, que es, digamos, garantizar que se preserva esta identidad. Lo que me interesa aquí es detenerme en la consideración de la posibilidad de identificar de manera no discutible, de manera a priori no ambigua, la definición de las intensidades factoriales, cosa que ocurre claramente en determinados tipos de funciones de producción y que es más discutible, que es, digamos, donde puede haber más riesgo de esa no perfecta definición de las intensidades factoriales en otro tipo de funciones. Digamos, la forma de aproximarnos de manera bastante amigable a ese disculpen ustedes, a ese concepto es, digamos, hacer como como un inventario, como hacer como un pasaje por distintas funciones de producción. Algunas son claramente conocidas, otras son simplemente como las del panel B, una ideación, una recreación solo geométrica para darles como un caso intermedio entre los dos extremos, que sería el del panel A, en el cual estaríamos representando una función de producción en particular que denominamos de coeficientes fijos o de tipo Leontief, y una de coeficientes variables o funciones de CES o de Constant Elasticity Substitution, es decir, funciones de elasticidad de sustitución constantes. Fíjense, en el panel A estamos representando dos firmas que, digamos, pertenecen a dos industrias en particular, la firma representativa de la industria Y en azul, la roja de la industria X, y tenemos un caso muy peculiar de isocuantas, que son isocuantas quebradas o isocuantas que se corresponden con funciones de producción de tipo Leontief. Vasily Leontief, este premio Nobel de Economía, digamos, un microeconomista y macroeconomista excelso, y que gracias a las matrices técnicas de producción o coeficientes técnicos de producción tipo Leontief, se presume que en el corto plazo, eso por supuesto en la medida en que se levantan las restricciones factoriales y por tanto que admitimos cambios tecnológicos, pues también se admitirían otras técnicas de producción, pero que en principio ese tipo de funciones de producción solamente suponen la disponibilidad de una tecnología, que es una tecnología o es una forma única y no múltiple de combinar capital y trabajo, que se corresponde, por ejemplo, con el radio vector que va desde el origen hasta el punto R para la firma Y, o desde el origen hasta el punto S para la firma X, y que no admite ninguna otra combinación técnica posible que ceteris paribus, por ejemplo, el capital, incremente el número de unidades de mano de obra. Ello, en la medida en que se mantiene sobre la misma isocuanta, lo que supone es que las adiciones de mano de obra para la restricción de capital existente
no generan ninguna aportación en producto. Y por tanto, simplemente son tecnologías que deben ser descartables porque suponen la misma cantidad de producto, pero un costo factorial superior. De modo que estas isocuantas quebradas o isocuantas o funciones de producción de tipo Leontief solo admiten la tecnología que está siendo medida en este caso por beta para Y y por alfa para X. Otra vez, alfa y beta correspondiéndose con la tangente trigonométrica cuando medimos el cateto opuesto L, ¿okay? La base sobre el cateto adyacente, altura K. ¿Okay? Y por tanto, alfa y beta pues serían las proporciones LK que respectivamente utilizan X y Y. Lo que en este caso hemos ilustrado es isocuantas derivadas de funciones de producción que son claramente distinguibles la firma X de la firma y que claramente también desde el momento en que alfa excede a beta y siendo que alfa y beta representan la proporción LK en X y LK en Y, pues claramente para este y para cualquier posible precio de mercado del capital y el trabajo, y por existir solamente una tecnología disponible, siempre LK en X será mayor que LK en Y, o dicho de otra manera, se mostrará de manera contundente que la industria X o la firma X es mano de obra intensiva cuando se la compara con y por consecuencia Y resultará capital intensivo. Pase, repito, lo que pase, es decir, para todo WR, porque está garantizado que al solamente admitir esta tecnología Y esta tecnología X, pues bueno, si WR es de esta inclinación, si WR es de esta inclinación, es decir, para cualquier modificación de WR siempre será utilizada la misma proporción en Y y en X de L y de K. Y por tanto, podrán ser lo que quería mostrar, inambiguamente estarían definidas las intensidades factoriales en este caso. El panel A es un panel de la solución, digamos, más pura posible. Después se encuentra una solución intermedia. Fíjense ustedes, un caso ya en la sincrónica les señalaba que en realidad, digamos, es una función de producción que matemáticamente tiene la característica de ser heterogénea, es decir, de ser como una combinación interrumpida entre una Leontief, pero para ciertos rangos de precio de los factores, aquellos que o bien coinciden con CD o a partir de una mayor pendiente de C, una mayor pendiente de D, nos colocan en estas esquinas C y D. Pero en la medida en que por azar la línea de isocostes coincidiera con la pendiente CD o eventualmente con la pendiente EF, lo que tendríamos sería un caso híbrido, un caso combinado entre una función de producción Leontief en cierto rango de precios factoriales y unas funciones de producción caracterizadas por la indistinguibilidad de L y de K, es decir, por la presencia de factores que son perfectamente sustitutos entre sí en esos tramos. Este caso, que repito, es un caso simplemente de facilidad pedagógica o metodológica para mostrar que incluso cuando se admitiera un cierto grado, en este caso limitado, no ilimitado, como en los paneles restantes, de sustituibilidad entre L y K, tendríamos que en la medida en que para estos radios vectores o estas zonas de expansión que pasan por el origen ICD versus EF no se solapen entre sí, no coincidan o no tengan, digamos, zonas en común o fragmentos en común, lo que podríamos decir es que también, en este caso, de manera inequívoca, la industria Y es capital intensivo, la industria X es mano de obra intensiva. Este caso, digamos, intermedio o de tránsito entre un extremo y el otro extremo de las funciones de producción nos da pie para ampliar el grado de sustituibilidad, que es exactamente lo que estamos haciendo en C. En C
estamos colocando un tipo de función en particular genéricamente denominada de coeficientes variables, en el sentido de que admites varias tecnologías posibles, en este caso infinitas tecnologías posibles, a lo largo de la isocuanta azul y roja, pero además tecnologías o funciones de producción típicamente son o bien Cobb-Douglas, que es el caso más básico, donde los exponentes de las funciones de producción son distintos entre sí y se garantiza al mantener la linealidad o la homogeneidad de primer grado, garantizan rendimientos constantes a escala y por tanto que la sumatoria, por ejemplo, de alfa más 1 menos alfa sea igual a la unidad, o la sumatoria de beta más 1 menos beta también sea unitaria. De modo que son, digamos, son funciones de tipo Cobb-Douglas. O podríamos tener una expresión mucho más general de funciones de producción. Las Cobb-Douglas son un tipo particular de funciones SES, de funciones de elasticidad de sustitución constante, pero donde claramente estas funciones fueran iguales, fueran constantes y distintas entre sí. En este caso, digamos, no habría ningún problema. Para otro tipo de SES, que vamos a ver en el panel D, sí habría alguna dificultad y eventualmente produciría un caso de indefinición de las intensidades factoriales o claramente de reversión de las intensidades factoriales. Es decir, para ciertos rangos de precios factoriales, una industria queda definida como mano de obra intensiva, para otros como capital intensiva. Fíjense el caso C. En el caso C tenemos otra vez dos funciones, dos isocuantas en particular, son ellas convexas y por tanto nos admiten distintas combinaciones posibles de capital y de trabajo, y ciertamente frente a cualquier modificación en los precios de mercado de los factores, las firmas reaccionarán de manera racional, es decir, se comportarán racionalmente, es decir, sustituirán, disminuirán su demanda del factor encarecido y aumentarán la demanda del factor abaratado. Primero. Segundo, fíjense, aquí estamos identificando dos óptimos, U y V, para un precio factorial en común. Por favor, tengan el mayor cuidado posible de garantizar que el óptimo y la comparación de los ROS respectivos para Y y X se realiza bajo el mismo set de precios factoriales, bajo el mismo vector de precios factoriales. Si una firma experimentara unos precios factoriales, la otra, serían incomparables, estaríamos comparando simplemente mezclando peras y manzanas, y eso ciertamente sería un error. De manera que, para que en ese punto U y V puedan ser comparadas las intensidades factoriales, deben experimentar la misma restricción presupuestaria, es decir, deben ir al mercado y contratar o poder contratar al mismo precio la mano de obra y el capital. Bien, ocurriendo entonces que cuando uno traza, aquí estamos generando un cono gris, ese cono gris simplemente nos da la senda de expansión para las zonas económicamente relevantes de la producción. Y lo que estamos diciendo en este caso es que cuando comparamos el RO o el radio vector que pasa desde el origen al punto U y que medimos por el RO de Y contra este ángulo complementario, y lo comparamos con el valor de la tangente trigonométrica del radio vector que pasa por el punto OV, se constata claramente que alfa excede a beta. En otras palabras, la relación LK en X excede a la relación LK en Y, y al menos en esta combinación podríamos, de nuevo, sin mayor polémica, identificar a la industria X o la firma X como mano de obra intensiva comparada con la industria Y. Si nosotros replicáramos este ejercicio con radiovectores que hicieran tangencia, por ejemplo aquí, y una mayor pendiente de WR que la cero inicial, y por tanto también sobre X, aunque fuera paralela, pero que siendo paralelas representaría la misma WR, pues de nuevo tendríamos una proporción LK mayor en X que en Y, es decir, para ese precio factorial y para todos y cada uno de los posibles precios factoriales, funciones de producción como estas nos permiten definir
de manera, otra vez, sin ningún tipo de duda, como mano de obra o capital intensivo cada una de las dos industrias. Este caso en el panel C difiere y contrasta con el del panel D, que es de nuevo también dos funciones de coeficientes variables de producción, solo que en este caso tienen la particularidad de que por el tipo de Cs y por el tipo de sigmas o de coeficiente de elasticidad de sustitución técnica que experimentan dichas firmas, se presenta un caso potencialmente, y después explicaré lo no necesariamente materializado, pero sí en potencia o digamos al acecho, subyace la posibilidad de que para ciertos precios factoriales una firma sea mano de obra intensiva, pero para otro rango posible de precios factoriales pase a ser identificada como capital intensivo. Fíjense, este es el caso que estamos ilustrando con cambios en los precios factoriales radicales. Fíjense, si nosotros hacemos la primera medición, digamos, el primer marcaje, el primer PCR para WR0 y hace tangencia en este azul de Y y en este rojo de X, lo que veríamos es que desde el momento en que LK es mayor, o otra vez comparado con esto, en el rojo que en el azul, podríamos señalar en este caso que para WR la industria X es también, o sea, es también como antes, es mano de obra intensiva y la industria Y es capital intensivo. Sin embargo, si hiciéramos un ejercicio continuo, progresivo, de ir haciendo decrecer las pendientes de la isocostes, no les costaría demasiado trazar, y los invito a que lo hagan digamos, en su preparación de clase, una pendiente WR que hiciera tangencia en un punto sobre la roja, que fuera paralelo esa WR a un punto sobre la azul. En este caso, entonces, cuando trazáramos el radio vector y midiéramos el ρx y el ρy, serían idénticos. En este caso, entonces, y en ese punto en particular, no estarían definidas las intensidades factoriales. Pero más allá de ese punto, como por ejemplo el que ahora alternativamente ilustramos en azul, lo que veríamos es que con una medición en WR1, la tangencia para la isocuanta en X y Y ahora resulta en una desigualdad que cambia el signo de la desigualdad. La inecuación pasa ahora a expresarnos que LK de Y excede a LK de X. En otras palabras, antes X era mano de obra intensiva, ahora pasa a ser capital intensivo y exactamente lo contrario ocurre con Y. Este es un fenómeno que denominamos un fenómeno de reversión de la intensidad factorial o ausencia de intensidad factorial o ausencia de irreversibilidad en la intensidad factorial, bueno, que nos indica, y es un elemento que vamos a recoger más adelante en Fletcher-Holm y que produce un fenómeno histórico en teoría del comercio internacional muy famoso, denominado la paradoja de Leontief, que supuso una medición en la cual, con base al modelo Hecher-Holling, tratábamos de a priori identificar la dirección de la especialización y que potencialmente el fenómeno de la reversión factorial podía generar casos de especialización internacional en contra de lo predicho por el modelo Hecher-Holling y también la ausencia de la constatación del teorema Stolper-Samuelson. Pero digamos, eso es parte de otra novela, de otra historia o de otro capítulo de esta novela de comercio internacional. Entonces, funciones de producción de esta naturaleza pueden originar, si hay un caso, digamos, de deriva de los precios factoriales de tal magnitud, pues que pasen a ser intensivas en uno u otro factor por turnos ambas industrias. Y por tanto, en rigor, lo que diríamos en estos casos es que no está definida de manera inequívoca o no está definida a priori la intensidad factorial.
Esto es entonces esto sería entonces nuestra segunda clase del tema de la caja de herramientas o de tools de equilibrio general en una economía cerrada. Gracias por su atención.